Buenas tardes, bienvenidos a esta clase de programación estructurada. El día de hoy vamos a continuar evaluando algoritmos que tengan que ver con arreglos. En la última parte de la clase anterior alcanzamos a ver este programa, este algoritmo, este ejercicio, como lo queramos llamar. Un programa en C como un conjunto de funciones. Siempre hemos resaltado eso, ¿cierto? Mínimo una función, que debe ser la función principal, pero no es la única que puede existir. Siempre los programas, y también lo hicimos así en OpenBasic, son un conjunto de funciones. En el caso de C, la función main es la función principal y es desde ella desde donde se orquesta el, el, el funcionamiento del programa en general. En este caso, ¿qué hace la función main? Voy a retirar esa línea porque está configurada muy gruesa. Apenas estoy empezando a reinstalar aplicaciones. La primera que instalé fue DevC para poder dar la clase de ahorita. En la función main, ¿qué vemos? De acuerdo a lo que explicaba yo ayer, lo primero que vemos es que le está diciendo en estas dos primeras líneas que voy a encerrar en verde acá, le está diciendo que en el espacio de memoria, recordemos que yo ayer les explicaba que de la memoria RAM de la máquina, pongamos que todo esto es memoria RAM, apenas le diga que ejecute la función main, él lo que crea es un espacio de memorias asociado para main. Lo primero que están diciendo esas dos líneas, ¿qué es? Lo primero que dice es, créese una variable llamada res raya prom. Entonces vendrá por aquí a memoria y crea una variable de tipo flotante que se va a llamar así, res prom. Lo siguiente que le dice que es, créese un arreglo de memoria que se reconozca a través del nombre vec y que tenga 5 posiciones y que en cada una de esas posiciones hayan variables enteras. Lo primero que decíamos ayer era eso, que una exigencia para crear vectores o arreglos de memoria o como lo queramos llamar, es justamente que todos los datos sean del mismo tipo. O sea, yo no podré tener un arreglo donde la posición 1 de ese arreglo tenga un entero, después la 2 tenga un flotante, la 3 tenga otro entero, la 4 tenga un carácter. No. Todos los datos deben ser del mismo tipo. Por eso esta sintaxis que vemos acá. Se dice el tipo de dato, se dice el nombre del arreglo y entre corchetes se escribe el número de variables. O sea que en este caso, cuenta memoria se separaría 5 posiciones. Una variable, 2, 3. Bueno, no me quedan tan proporcionales los espacios. Se supone que son espacios totalmente proporcionales. Indexadas del 0 al 5, ¿se acuerdan? Esto será 0 más abajo de donde empieza. El otro será 1 más abajo de donde empieza. Y así sucesivamente. 2, 3 y 4. Alguien dirá, pero usted dijo que 5 variables. Sí, porque acuérdese que empieza desde 0 más abajo de la primera. ¿Y cómo se llamará ese arreglo? El nombre que se le dio aquí, vec. No sé si tengan dudas de eso. Eso es lo que explicábamos ayer. Lo primero que hace es eso. Ah, de otro lado también yo les explicaba que lo otro que va a tener es una pila donde si necesita encontrar el llamado de otras funciones, él los usará. En este caso, aquí hay un llamado
a leer. ¿Sí lo ven? A una función que se llama leer. En esa línea 43. Entonces, ¿qué será lo primero que él tiene que hacer? Venir acá y guardar esa línea en memoria. Voy a buscar, no sé si alcancé a instalar por acá. No lo veo. Paint, accesorios. Pareciera que no están todos los accesorios puestos ahí por defecto. Ahí está Paint, pero el Paint 3D que no me gusta mucho para usarlo ahí para explicar. Voy a intentarlo con Paint 3D, pero no me gusta como... Bueno, ahí puse la misma ventana para continuar sobre ella. Listo, aparte de eso, voy a poner esto acá para poder... La herramienta no me gusta, pero es que acabo de formatear la máquina y no alcancé a instalar todo. Decíamos acá que de la línea 43 se encuentra un llamado a la función leer. La función leer está puesta en la línea 3, a partir de la línea 3. ¿Qué decíamos en la clase del día de ayer? Entonces lo que él hace, no sé cómo quitar este panel para ganar más espacio. No me gusta esta herramienta. Voy a buscar si no Word. Y lo hago sobre él para poder... Con esta no me está agradando como se ve. Un momentico que abra, ya está. Pero si usted busca el Paint normal en el buscador le aparecerá, ¿no? Porque no. Por ejemplo, yo lo busco así normal en Paint y en el buscador Pero no lo me encuentro. aparece. No, sí, pero no en la barra de aplicaciones. En Porque la a mí tampoco ruta, me por aparece eso, ¿En este buscador? en el bus. en el O sea, buscador de abajo. Pero no, aquí no está activado tampoco. Es que acabo de instalarlo. Esta es la última versión. Y el buscador de acá no, o sea, no está el buscador como yo lo buscaba antes. O sea, no encuentro el buscador precisamente para decirle que lo busque. ¿Usted lo ve por ahí en alguna parte? Dice ¿Dónde dijo? speech inicio y si escribe, no le busca, profe. Si, o sea, Probemos a ahí, ver. escriba. No le busca, profe. Ah, ahí lo abrió. Listo, apareció. Apenas escribí, ejecutó el buscador, pero debería estar amarrado acá a la barra para no bregar. Pero sí, apenas no, y lo... en el inicio también usted le da derecho en el botón de inicio y le aparece buscar.
Que en la última versión lo quitaron, profe. Esta es la última, sí, lo quitaron. Bueno, pero ya apareció. Voy a ponerlo acá, que acá me parece mejor. Voy a hacerlo no con la herramienta, sino con el que lo estábamos haciendo ayer. Entonces, tengo la función paint. Pintemos que, supongamos que toda esta es la RAM. Listo. Tenemos la memoria RAM. Dentro de la RAM, cada función, y eso sí necesito, vamos a escribirle memoria para acordarnos. Dentro de la memoria RAM, cada función, cada una, ojo, eso es importantísimo, cada una tendrá su propio espacio de memorias. Como les decía, apenas encuentra esto, crea un espacio de memorias para main y creará estas dos variables, resprom y bec. Entonces, creémonos un espacio por acá, no sé, con un color que más o menos se note. En cualquier parte de la memoria, no, eso no tiene orden. Eso también es importante, aunque no pareciera. Esto entonces será la función main. La función main, ¿qué variables tiene? Las que hasta el momento se declararon fue, por un lado, una variable flotante y por otro lado, un arreglo de 5 posiciones. Eso fue lo que hasta el momento se declaró. Una variable flotante y un arreglo de 5 posiciones. El arreglo se llama bec. Ustedes dirán, pero ¿por qué vuelve a ser lo mismo de ayer? Es importante retomarlo porque digamos que una vez entendido esto, tendremos claro en qué consiste el paso por referencia y el paso por valor. La variable se llama resprom, así se llama la variable, resprom. Y el arreglo sí se llama bec. Resultado de promedio, es de donde sale ese resprom. Un nombre que yo pues le di arbitrariamente. ¿Qué ocurre? Y es tal vez lo más importante de acá, tener claro qué ocurre en el momento en que lo que ocurre en el momento en que se hace el llamado. Entonces se tiene una pila y lo que se guarda lo primero que hace es guardar la dirección de memoria de la línea donde iba. Ayer yo les dejaba claro que no es en la línea 42, 43 la verdadera dirección, sino que eso es, digamos que escribo ese número porque es el número que tiene asociado aquí en el editor, pero él tiene variables hexadecimales en la línea donde iba. Guarda ese 43 y ¿a dónde se va? Entonces, a dónde se va es a donde esté esta función, leer. Alguien también puede estar pensando, ¿y por qué no dice algo así como en variable guarde lo que devuelve leer, que es lo que usualmente hemos hecho, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, usualmente, ¿qué se ha hecho? Decir, asigne lo que devuelve esta función, asígnelo a tal variable. Como por ejemplo se está haciendo en esta, vea. Lo que devuelve la función promedio, asígnelo a resprom. Pero fíjense que en esta función, que es la que estamos, en este llamado a esa función, que es el que estamos analizando, no está esa sintaxis. Entonces alguien puede estar pensando, ¿y por qué? La respuesta es que esa función no devuelve nada. ¿Cómo le dije que no devuelve nada? Ya en clases anteriores les había explicado, pero vale la pena volverlo a recordar con la palabra void. O sea, la función trabaja, hace su trabajo, pero no tiene un return. Si se da cuenta en esta función que es tipo void y en imprimir que también la puse tipo void, dentro del cuerpo de la función no hay un return.
Cosa distinta a esta promedio, que devuelve un flotante, y fíjese que aquí sí está retornando la variable prom, que preciso es de tipo flotante. ¿Escuchan ahora sí? ¿Me escuchan ya? Muchachos, confírmenme por favor si me están oyendo. ¿Me están oyendo? Alguien, por favor, que me confirme si me oye. Muchachos, Sí, profe. ¿sí? Bueno, les estaba diciendo que en el caso de esta Sí, función profe. leer Sí, profe. Sí, profe, sí. o esta función Sí, pero- imprimir, No se escucha. Sí, profe. ¿ya me escuchan? Sí, profe. Nosotros sí, profe, pero usted nos escucha a nosotros. No, yo no lo he escuchado, pero ya lo estoy escuchando. Bueno, creo que ya podemos retomar. Esperemos que la conectividad no me juegue una mala pasada. Ah, sí. ¿Están viendo La la pantalla, pantalla? Sí o no. Profe. Creo que no, se dejó de compartir, ¿cierto? Cada vez que se interrumpe la conexión, la pantalla se cae. Pero ahí creo que ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Listo. profe. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Justamente estaba diciéndoles eso, lo que ocurre cuando encuentra este llamado a leer, que es lo mismo que explicaba yo ayer. Guarda la línea donde iba, se viene donde empieza la función leer, y lo otro que hace es, ¿quién se acuerda qué hace? Lo siguiente que hace, que es alguien que de pronto se acuerde. Crea un espacio de memoria en cualquier parte. Él mira dónde crearlo. Crea un espacio de memoria, supongamos acá, y lo asocia con la función. La función se llama leer. Entonces dice, este es el espacio de memoria de la función leer. Una vez tenga el espacio de memoria, ¿qué era lo otro que hacía? ¿Alguien se acuerda? Por favor, colabórenme en a ver qué era lo otro que hacía, porque habíamos incluso dejado de tarea que ustedes analizaran ese ejercicio y sacaran conclusiones. Una vez empieza a ejecutar esta función leer, ¿qué es lo que hace? ¿Quién me colabora? Muestra en pantalla, profe, los datos que están en el vector No, o en el arreglo. no. Esa, la que muestra en pantalla la imprimí, pero cuando ya hace todo lo que tiene que hacer esta que está aquí abajo, la imprimir. Pero en esta lo primero que hace es mirar qué argumentos tiene, qué parámetros. Ah, es mostrar, profe, mostrar un enunciado. Entonces, lo primero que hace es decir, vea, tengo dos argumentos. Uno normalito, por valor, como los que hemos venido nosotros analizando. Pero el otro está algo extraño, porque si en el otro se dan cuenta, tiene esta sintaxis. Un nombre y unos corchetes que abren y cierran. En las funciones que anteriormente nosotros usábamos, eso no lo teníamos. Entonces, lo que voy a ilustrarles es cuál es la diferencia entre esos dos parámetros. Este primero es tal cual los que usábamos, se llama parámetro por valor. Y este segundo se conoce como parámetro, pero los dos son parámetros, pero el uno es por valor y el otro es por referencia. Está precisamente esta clase reservada para tratar de explicarles la diferencia entre ellos dos. Y les agradezco que si no logran entender la diferencia en la primera vez que yo intente hacerme entender, me digan y yo continúo repasando porque es muy importante entender ese concepto y pues puede ser que no les haga llegar tan claramente el mensaje. Entonces, si alguno después de haber explicado no lo entiende, vuelve y me lo pregunta. Repasemos lo que hacíamos ayer. Apenas encuentra la función leer, ¿qué hace? Abre el espacio de memoria y por cada parámetro crea una variable. Entonces, aquí, ¿cuántas variables tiene que crear? Tiene que crear dos. Voy a ponerlas
en color, no sé, azul. Entonces va a crear dos variables en cualquier parte de la memoria. Por aquí crearé una, por aquí otra. ¿Qué nombres le pone a esas variables? A la una la llama B, V, y a la otra la llama TAM. Alguien dirá, ¿y por qué esos nombres? Porque esos fueron los nombres que le di en el momento de programar. Al un argumento lo llamé TAM y al otro V. Recuerden que los nombres de las variables se los da uno y recuerden que lo primero que hacía cuando ejecuta la función leer es mirar qué argumentos tiene. No sé si se acuerdan de la clase de ayer. Lo siguiente que hacía era algo que se llamaba formalización de parámetros. ¿Recuerdan? Entonces supongamos que aquí en el vector en este instante está declarado aquí en la función main. Pero fíjese que aquí, a pesar de que dice B, corchetes, corchetes, uno pensaría que lo que está diciendo es que reciba un vector. Yo, sin embargo, no creé un vector, creé una única variable. Y adicional a eso le voy a poner en otro color un signo como para diferenciarlo. Voy a ponerle un asterisco. Ese asterisco, de alguna manera, una marca similar a esta le está poniendo el computador en el momento de ejecutar. Y a esto se le conoce, ojo con eso que es importante tener claro ese término, a esto se le conoce como un puntero. Puntero, otros lo llaman variable de referencia. Esta variable v que declaré aquí no es una variable como TAM. Si dentro de TAM a mí me dicen que ponga algo que debe ir en TAM, como TAM es de tipo entero, aquí deberá ir un número, un valor entero, 1200. Aquí dentro de v no van valores enteros, a pesar de que uno creería que sí. Porque si uno mira la sintaxis aquí, ¿qué dice? ¿Qué es v? Dice de tipo entero. Si uno lo viera sin los corchetes, estaría diciendo que es una variable v de tipo entero. Pero esos corchetes en la sintaxis del lenguaje de programación C, lo que indican es que lo que va a guardar en esa variable no es un valor entero, sino una dirección de memoria. ¿Eso qué quiere decir? Que los punteros o variables de referencia o como lo quieran llamar, también podrían llamarse así, dirección de memoria. Cualquiera de esos nombres podría sernos de utilidad, cualquiera de los tres, para hacer referencia a una variable como esta. Alguien dirá, pero ¿y o sea, cuál es la diferencia? Pues la diferencia es la sintaxis. ¿Sí la ven? Aquí le puse esos corchetes que abren y cierran. Podría haberse declarado de otra forma, precisamente utilizando un asterisco. Pero esta sintaxis es más fácil de entender y como estamos apenas iniciando en el mundo de los arreglos, de las funciones con arreglos, de las variables con parámetros por valor y por referencia, dejémoslo con esta sintaxis que es más legible por el momento. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta variable, en lugar de guardar un valor, lo que va a guardar es una dirección. Supongamos que la dirección donde empieza este arreglo sea la dirección, las direcciones son en hexadecimal, los números hexadecimal. Quien no conozca el sistema de numeración hexadecimal, les agradezco que el día de hoy o cuando tengan un tiempo, entren a internet y hagan una pequeña averiguación acerca de qué es un número escrito en hexadecimal. Por ejemplo, esto sería un número escrito en hexa. A1F. Eso podría ser una dirección escrita en hexa. Las direcciones de memoria se escriben precisamente en valores hexadecimales. ¿Qué significa eso? Que en la dirección AA1F sería donde empieza este arreglo de variables. Entonces, cuando yo le diga aquí que recibe una dirección, aquí, por ejemplo, podría tener ese valor guardado.
¿Eso qué quiere decir? Que a diferencia de las variables que guardan cosas por valor, las variables que guardan direcciones de memoria se llaman variables por referencia o punteros o variables para guardar direcciones de memoria o como usted lo quiera llamar. ¿Por qué se llaman punteros o apuntadores? Porque fíjese que ahí no se está guardando un valor, sino en últimas, ¿qué es lo que se está haciendo? Aquí está apuntando a esta dirección de memoria, porque las direcciones de memoria, así como en una ciudad, no hay direcciones que se repitan. En la memoria de un computador tampoco hay direcciones que se repitan. De manera que si aquí habla de la AA1F, por ejemplo, la única AA1F que existe en todo el computador será esta. ¿Se entiende eso? ¿Qué otra variable ejecuta acá después de que ya hizo eso, formalizó parámetros? Supongamos que aquí en tamaño, yo había puesto, no vamos a poner un 1200 porque es un valor demasiado largo, vamos a poner 5. Supongamos que yo en el main había puesto que 5. ¿Qué significa ese 5? Ese 5 fue el valor con el que se llamó acá. En el main se hizo ese llamado. Leer el vector vec. ¿Quién era el vector vec? Uno que ya estaba declarado antes de 5 posiciones. Esa línea es la que estaba en la línea 43, ¿recuerdan? Pero anterior a ella, ¿qué había? Pues aquí estaba declarado un vector vec que tenía 5 posiciones. ¿Recuerdan? Perdón, me quedó mal. Con esta línea, ¿qué dijo? Créese un vector vec. Y con la siguiente, esta que estoy poniendo aquí en rojo, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, por favor, llame a esta variable, a esta función. Lo primero que yo les había explicado que él hacía era buscar la variable, cada uno de los parámetros que utiliza como entrada y ponerlos en el espacio de memoria. Lo siguiente que les había dicho que él hace es, ¿quién se acuerda el término que yo les di ayer de cómo se llama eso? Hay un término que yo les dije que así se llamaba, cuando asigna con lo que se llamó iguala a la función a la que está llamando. ¿A qué me refiero? A que vec viene y dice, listo, o sea que vec se asocia con esto. Primero con primero. Y el 5 se asocia con esto. Como son dos parámetros, pues primero con primero, segundo con segundo. Pero, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Alguien se acuerda? Yo les comentaba que eso se llama formalización de parámetros. ¿En qué consiste la formalización de parámetros? Él encuentra un llamado a una función y el primer parámetro, el primer argumento lo asocia con el primero. Si tiene 2, el segundo con el segundo. Si tiene 3, el tercero con el tercero. En este caso, ¿qué asoció? Como el llamado fue 5, el 5 lo pone en TAM. Por eso puse este 5 acá. Y el primer argumento era el nombre de un vector únicamente. Y eso también es una cosa que tenemos que tener interesante. Mire lo que le pasé. En este llamado solo le pasé el nombre del vector. Sin corchetes, sin posición, ni nada. Únicamente el nombre del vector. Resulta, y ojo con eso que no pueden olvidarlo nunca, que el nombre de un arreglo simplemente hace referencia a un puntero a ese arreglo, a una variable de referencia a ese arreglo, a la dirección de memoria donde empieza ese arreglo. ¿De acuerdo? Entonces, aunque yo realmente aquí cometí una imprecisión porque hice la línea y la línea la hice apuntando de arriba hacia abajo y lo que apunta es, voy a ponerlo en otro color, a sobreescribir la línea. Realmente el apuntador viene es así en esta dirección.
diciendo que en B ponga esta misma dirección de memoria donde empieza el arreglo que se llama BEC. Y claro que, bueno, pues como lo quieran ustedes ver, porque alguien diría, no, o sea que esa dirección de memoria apunta justo aquí. Sí, eso es cierto. Aquí se guarda una dirección de memoria y esa dirección de memoria está apuntando al espacio de memoria de alguna parte del computador. Voy a repetir eso que parece un trabalenguas. Estaba ejecutándose la función main, por ejemplo, y encontró esta línea. Al encontrar esa línea, guarda la dirección del programa donde iba, dice, iba ejecutando el programa en la línea 43, se va a la función que invocó, que es la función leer en este caso, viene y mira qué tiene leer. Leer tiene dos variables, dos parámetros de entrada, uno que se llama tam y uno que se llama v. Pero el v no es una variable normal, un parámetro de entrada normal, sino es, normal me refiero a por valor, sino que es un parámetro de entrada por referencia. ¿Qué significa que sea por referencia? Y por eso le puse ese asterisco allí, que el computador debe diferenciar entre tam y v. A ojo simple pareciera que son dos variables iguales, pero no son dos variables iguales. Aquí se guardan variables enteras, mientras que aquí se guarda la dirección de memoria que apunta a una variable entera. Habíamos puesto una dirección de ejemplo. Creo que escribimos algo así como que esta dirección fuera la... No recuerdo ya exactamente el valor, pero creo que habíamos escrito algo así como la AA1D, una dirección de memoria. Y lo que les estaba explicando es que mientras en TAM, porque también les había comentado qué decían las líneas de código. Las líneas de código en la main, lo primero que hacía era declarar de tipo entero un vector de 5 posiciones en este ejemplo. Y posteriormente, lo que hace es llamar a la función leer y le pasa los dos parámetros. ¿Por qué dos? Porque aquí está pidiendo dos. El primero va a ser una dirección de memoria. Entonces le digo BEC. Les estaba explicando ahorita que si yo pongo solo el nombre de un arreglo, le estoy diciendo es la dirección de memoria donde empieza ese arreglo. Y luego le digo un 5, indicando que va que a partir de esa dirección, 5. Al ejecutarse justo esta línea de código, entonces ¿el qué hace? El primer parámetro, que es BEC, que como les digo es la dirección de memoria donde empieza el arreglo BEC. En este ejemplo, ¿qué dirección sería entonces? En este ejemplo, la dirección que es justo donde empieza esto. O sea que en el primer argumento, que es V, acá se pondrá la dirección donde empieza el arreglo BEC. También les hice énfasis, y eso es muy importante que nos quede claro, que las direcciones de memoria no se repiten. O sea, no es que por aquí haya una AA1D, por acá abajo otra A1D, son únicas en toda la memoria del computador. Entonces, si en esta variable yo guardo la dirección AA1D, al único lugar donde ella podrá hacer referencia, porque por eso se llaman variables por referencia, esa variable hará referencia, apuntará a esta posición de memoria que es la que tiene esa dirección. ¿De acuerdo? Ahora, teniendo eso, continúa la ejecución. Luego dice, declárese una variable entera, llame